emprendimiento, empleabilidad y desarrollo profesional. Bienvenidos a Y sin embargo, se mueve. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Soy Víctor Figueroa y estáis escuchando Y sin embargo se mueve, vuestro programa dedicado al emprendimiento, la empleabilidad y el mundo de la empresa. Paso a saludar a nuestra compañera y amiga Rosa Martínez de Antoñana. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Pues aquí de nuevo, deseando hacer un programita más. Y bueno, le mandamos un beso muy fuerte a nuestra compañera Esperanza Calzado, ya sabéis, periodista y cofundadora del medio digital La Contra de Jaén, que bueno, debido a la cantidad de acontecimientos que está habiendo en el día de hoy, pues la labor profesional y periodística le llama, así que no puede estar hoy con nosotros, pero bueno, te mandamos un besazo, Espe. En el programa de hoy contaremos con Fran Vázquez. Él es experto en marketing digital y consultor especializado en posicionamiento online, social media marketing, data management y analítica digital. Nos podéis encontrar en iVoox, así como en las redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn. Como pensamos que tenemos muchísimo de lo que hablar, porque realmente el tema que nos ocupa hoy da para muchísimos programas, como el tiempo en la radio vuela, comienza y sin embargo se mueve. ¿Charlamos? A raíz de la pandemia y debido a la globalización e hiperconexión del mundo, parece que han surgido como de la nada conceptos como estrategia digital, transformación digital o digitalización. Si bien nada de esto es nuevo, ya que han sido muchas las voces que auguraban un cambio desde lo analógico a lo digital desde hace ya varios años. Si bien gran parte de la sociedad ha permanecido sorda y ajena a los cambios que se avecinaban. Como si de la famosa fábula Pedro y el Lobo se tratara, han sido muchas las advertencias que auguraban la llegada del lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo. Pero muy pocos hicieron caso. La transformación digital ya está aquí. Viene para quedarse. Tiene unos colmillos muy largos y afilados, tiene mucha hambre y va a zamparse a quien se quede atrás. La cuestión que debemos de hacernos no es si nos comerá, sino cuándo y cómo. Para algunos la transformación digital es como esa manada de lobos que va tras su presa. Sin embargo, también tiene un lado mucho más amable que transformará nuestras vidas y nuestra sociedad a mejor. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y ha sido precisamente la presencia e incidencia del SARS-CoV-2 quien ha expandido rápidamente la digitalización en este último año a lo largo y ancho del mundo. Y sí, es cierto que ha sido de aquella manera. Si bien cada vez son más las empresas que abren los ojos y despiertan y han comenzado a adoptar medidas para que la transformación digital sea una realidad, y se nota. El 60% de las empresas se ve en disposición de afrontar con éxito este proceso, gracias a las habilidades con las que cuenta su equipo y su estrategia competitiva. Hace tan solamente 2 años apenas llegaban a ese 24%. Los datos ofrecidos por el informe Digital Mastery 2020, How Organizations Have Progressed in Their Digital Transformation Over the Past 2 Years de Capgemini, avalan la madurez de las empresas en torno a la transformación digital. Y es que la COVID-19 ha supuesto un potenciador de la digitalización que sobre todo se nota en las grandes empresas. Cuando se trata de las capacidades de liderazgo, la brecha es similar. El 68% de las corporaciones de más de 10.000 millones de dólares en beneficios afirman que disponen de las capacidades digitales necesarias en comparación con el 55% de aquellas con menos de esta cantidad de beneficio. Además, el 57% de las empresas más pequeñas afirman que disponen de las capacidades de liderazgo necesarias, algo por debajo de la media general del 62% y del 70% para grandes empresas. Para hablar sobre todo esto y para ver si realmente la radiografía iba a decir real, quiero creer también que este estudio también arroja datos reales, pues tenemos ya aquí con nosotros a Fran Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Fran, y bienvenido a Uniradio Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti, Víctor, y a Rosa por haberme invitado a vuestro programa. Bueno, vamos a ver si somos capaces, ¿verdad?, de intentar informar, concienciar, hacer ver a nuestra audiencia sobre la necesidad de abordar lo que es la transformación digital, porque como ya hemos dicho, la cuestión no es preguntarse si nos va a pillar, ¿no?, por medio, sino realmente lo va a hacer. La cuestión es ver si estamos o no preparados para dicho tsunami, ¿no?, digital, tecnológico, de cambios, etcétera. Bueno, estamos hablando desde que hemos empezado el programa de transformación digital, ya he dicho otros conceptos como digitalización, también de estrategia digital, es decir, todo lo digital está en boca de todos, pero para que podamos situarnos, podamos saber en qué contexto estamos hablando, ¿cómo podemos definir de una manera sencilla para que la audiencia entienda qué es la transformación digital? Pues bien, la transformación digital la podríamos definir como un proceso en el que la empresa empieza a adaptar la tecnología a todo lo que tiene que ver con la gestión a nivel tanto interna como externa, ¿no?, de cualquier negocio específico. Realmente la transformación digital lleva surgiendo bastantes años, porque bueno, ahora, como bien indicabas al principio, ¿no?, el tema del contexto de pandemia, ¿no?, del coronavirus, pues ha acelerado mucho este proceso. Pero realmente nosotros a nivel de mercado llevamos, pues bueno, la verdad que bastante tiempo en esto de la introducción de las nuevas tecnologías dentro de lo que es el core, ¿no?, el núcleo del negocio a nivel táctico y a nivel específico. Lo que pasa que, claro, esto se le dejaba, digamos, a las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas son, pues evidentemente, las que tienen más recursos, ¿no?, las que se pueden permitir hacer este tipo de implementaciones y de integraciones, pero poco a poco se ha ido demostrando de que eso es, digamos, una falsa barrera, ¿no? Las pymes incluso pues, pueden desarrollar esas estrategias y pueden implementar todo lo que son nuevas tecnologías para no solamente mejorar productivamente a nivel interno, sino también a niveles de rentabilidad, ¿no?, conforme se va trabajando con el público objetivo o con el cliente o consumidor final y según sea el sector o el negocio que se quiera uno desarrollar, ¿no? Ahí, como bien sabéis, pues ya muchísimo gen emprendedor, ¿no?, en este sentido, de jóvenes que conocen al dedillo, ¿no?, lo que son las redes sociales y demás, pero después hay un cierto desconocimiento en cómo rentabilizar el negocio para hacer que estos canales online pues sean verdaderamente productivos, ¿no?, en este sentido. Y bueno, la transformación digital, haciendo una simple definición, sería introducir la tecnología dentro de la empresa para mejorar la rentabilidad y la competitividad de ese negocio a nivel de sector de mercado específico. Bien, buenas tardes, Fran. Encantada de oírte y de aprender un poquito sobre transformación digital y avanzo otra pregunta más. Como has dicho, que esa transformación digital es ese cambio, esa introducción de toda la tecnología digital en lo que es en el negocio, ¿no?, pero más allá de las capas externas, o sea, que nos podemos ir olvidando que transformaciones digitales es abrir una página de Facebook de la empresa y ya estamos transformados digitalmente, ¿no? Sí, totalmente. Más... Bueno, eso es una de las partes importantes que también hay que aclarar, ¿no? Realmente hay muchas empresas que dicen, bueno, yo es que hago transformación digital, hay muchos ejecutivos de empresas que dicen, yo hago transformación digital porque tengo una página de empresa en Facebook o tengo una página web o un comercio electrónico operativo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, es decir, eso es, digamos, un primer paso para que se fundamente la transformación digital. La transformación digital tiene que ser plena, es decir, la base tecnológica tiene que ser el centro, el núcleo del negocio para desarrollar verdaderamente una empresa en este sentido, ¿no? Entonces, cobran importancia otra serie de plataformas, ¿no?, como los CRM, ¿no?, las plataformas de gestión de clientes, los RP en el proceso de gestión interna del negocio, que son realmente fundamentales, ¿no?, para el desarrollo específico a nivel de transformación digital. Al final, utilizar redes sociales, utilizar un comercio electrónico, utilizar una página web, son herramientas para tener realmente cierta difusión y alcance, ¿no?, cierta visibilidad para que nuestro negocio empiece a generar a nivel de negocio pues una parte de rentabilidad, ¿no?, en todo esto. Y es como comentaba, ¿no, Rosa? Al final hay mucho desconocimiento en saber plenamente lo que es la transformación digital y lo que puede aportar a una empresa. Entre otras cosas, no solamente ya existe la barrera de conocimiento, ¿no?, como bien indica
con el tema de yo tengo una página de empresa en redes sociales y hago transformación digital, sino también en la manera en la que esa transformación digital me puede revertir a mí resultados positivos. Ya os comento, plataformas como CRM o ERP muchas veces le suena al empresario pues a chino mandarín, ¿no? Y eso también es un problema, ¿no? Porque las grandes empresas tienen ya más que integrado este tipo de sistemas y aparte, bueno, si hablamos de todo lo que conlleva el Big Data, ¿no? Todo lo que conlleva el Machine Learning, la inteligencia artificial, todo lo que está suponiendo también la estructura y la arquitectura a nivel online, pues está generando nuevos puestos de trabajo y esos puestos de trabajo necesitan unas funciones específicas en el desarrollo de la transformación digital. Con todo ello, lo que quiero decir es que al final esto es mucho más amplio que crear una campaña en Facebook Ads o en Instagram Ads o crear un comercio electrónico a través de PrestaShop, ¿no? Que son plataformas pues muy utilizadas hoy por hoy para hacer negocio a nivel digital. Vale, yo creo que nos centramos, o así, en mi resumen, en mi cabeza, que a veces miramos demasiado la palabra digital y cada uno va hacia donde conoce digital y se nos olvida la palabra anterior, ¿no? De transformación. Correcto, totalmente de acuerdo. Además, como decía Víctor, los datos de la encuesta esa, de que está todavía un 35% de empresas un poco durmiéndose en los laureles. Y de ese 65, pues ya si escarbamos un poco, ¿no? Realmente hay empresas que usan digital y hay empresas que se transforman digitalmente. Efectivamente, ese es verdaderamente el cambio, el factor diferencial, ¿no? De lo que estamos hablando. Aparte que lo que comentas es también muy acertado, porque si nos ponemos a pensar en ese alto porcentaje de empresas que todavía tienen que hacer el frente de la transformación digital, existe una barrera muy importante y que hay que mencionar, sobre todo para saber el contexto y la perspectiva de lo que estamos hablando, que es el miedo, ¿no? Hay muchos empresarios que tienen su zona de confort, que dominan todos los aspectos analógicos de su empresa, de gestión de clientes, de proveedores, de tal, y pasar a lo que es la tecnología les da miedo porque no saben cómo utilizar 100% sus funciones, las características, lo que pueden llegar a hacer con esos programas. Entonces necesitan de alguna manera captar talento, captar a otros usuarios o a otros profesionales que les puedan aportar a nivel técnico y a nivel evidentemente productivo ese conocimiento, ¿no? Ese valor a nivel de tecnología para implementar y para hacer que el desarrollo del negocio pues sea 100% efectivo. Antes decíamos, Fran, aproximadamente entre esa horquilla del 50 y 70% de las empresas que decían estar preparadas en cuanto a competencias digitales y en cuanto a esa competencia en liderazgo que debe de tener la empresa para, valga la redundancia, liderar este proceso de transformación del que hablaba Rosa. Realmente en el día a día, cuando tú trabajas como consultor con las empresas, estamos en términos generales preparados, tenemos estas competencias digitales en las plantillas de nuestras empresas y contamos con las herramientas o recursos en general adecuados. Pues siendo sincero y siendo bastante directo y franco, como bien sabe que soy, Víctor, la verdad que no estamos preparados para abordar con ciertas garantías, ¿no?, el proceso de transformación digital. Sí es cierto que existen programas, que existen ayudas y demás, pero realmente cuando tú te pones a pensar en lo que supone una transformación digital óptima, ¿no?, para cualquier empresa, existe un problema muy creciente de el nivel de competencias digitales que tiene el ciudadano ya de por sí, pero ya si nos ponemos a pensar en el negocio, en el empresario en el que toma decisiones a nivel de negocio, ¿no? Al final es lo que estamos hablando, ¿no? Cuando realmente estamos hablando de transformación digital, existe como un vacío de conocimiento en el que lo importante es el tipo de plataforma que vas a utilizar para promocionar tu negocio. Y es una parte, eso es la parte inicial para testear el mercado, ¿no?, o para trabajar con ese consumidor final o cliente tipo que tiene el negocio. Al final la transformación digital es lo que estamos hablando. Tiene que integrar
otro tipo de tecnología que nos permita rentabilizar el negocio en base a gestión con el cliente, seguimiento con el cliente, seguimiento de las acciones promocionales que hacemos a nivel de publicidad, a nivel de contenido, con todo lo que tiene que ver con el marketing de contenido, todo lo que tiene que ver con el marketing inbound, ¿no? de campañas publicitarias. Es decir, el problema que yo le veo endémico a todo esto es que estamos intentando abordar un tema que realmente se tiene que iniciar desde la universidad, desde todo este tipo de gen emprendedor que se tiene que incentivar, que se tiene que motivar y que no estamos haciendo, porque en la mayoría de los casos, cuando nosotros pasamos ya al mercado laboral, nosotros tenemos que trabajar en base a unos objetivos. ¿Qué tipo de objetivos tenemos? ¿Cómo los vamos a conseguir? ¿Qué tipo de indicadores son específicos? ¿Qué tipo de herramientas tengo que utilizar para conseguir esos objetivos, por ejemplo, de ventas, ¿no? En un negocio? ¿Saben hoy por hoy los empresarios qué tipo de herramientas digitales podemos utilizar para llevar a cabo y concluir ese objetivo? ¿Saben, por ejemplo, los profesionales y demás que se van a captar qué tipo de competencia digital deben de tener? Y encima es que tenemos diferentes competencias digitales que tenemos que ir avanzando y que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Hay competencias digitales vinculadas a la comunicación, hay competencias digitales vinculadas a la gestión de la información, hay competencias digitales encaminadas a la resolución de incidencias, de problemas informáticos o tecnológicos, hay problemas en un momento dado para desarrollar competencias en base a seguridad, con todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, todo lo que se desarrolla en ese ámbito. Es decir, al final el tema de todo lo que tiene que ver con este planteamiento, ¿no? Con este proceso de transformación digital de la empresa, va muy encaminado a que el ciudadano tiene que tener cada vez más competencias digitales y sobre todo el profesional que se vaya a encargar, o los profesionales, mejor dicho, que se van a encargar de este proceso, tienen que tener unas competencias muy bien desarrolladas y optimizadas para el sector de negocio al que van a trabajar y sobre todo el tipo de empresa, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Todos los días en el telediario, ¿no? Y en las noticias sobre programas de machine learning, ¿no? De aprendizaje automático en base a tendencias de comportamiento del usuario y a cómo el usuario interactúa a través de internet, robótica, ¿no? Los robots que están viendo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la categorización de información y de contenido. ¿Sabéis qué nivel de contenido se realizan a nivel mundial a través de internet? La cantidad de datos y la cantidad de información que un usuario pues produce, pero que también consulta. Eso es súper importante a la hora de integrar cualquier negocio a nivel digital. Y por eso creo que debe de existir y debe de cada vez valorarse más, porque ya vamos, como bien decía Víctor, en cola, ¿no? Ya el lobo es que está entre nosotros, ya que no es que venga, es que ya está entre nosotros. Entonces, tenemos que concienciar muy mucho del nivel de competencias digitales que tiene que tener un ciudadano de a pie, que no se va a dedicar exclusivamente a la transformación digital, y lo que realmente están demandando las empresas, que son gente preparada, que sepa realmente lo que se tiene que desarrollar y evolucionar a nivel estratégico y táctico con las empresas, ¿no? Y con todas las herramientas que podemos llegar en un momento dado a implementar, ¿no? A nivel de negocio. Por lo menos con el tema de las competencias digitales, al igual que hace 2 programas, si no recuerdo mal, Rosa nos estuvo hablando del marco de competencias emprendedoras, ¿no? El Entrecom, pues disponemos del DISCON, ¿no? De ese marco también europeo de competencias digitales, para que sepamos a quién nos estamos refiriendo. Cuéntanos, Rosa. Pues sí, Víctor. Estaba pensando justamente en eso. Sí. Me has leído, Estamos conectados. Justo cuando venía para entrar en nuestro Zoom, he visto la noticia de que también se ha adaptado el Entrecom, pero la parte de competencias digitales para educadores. Y me parece una noticia también importante, porque cuando hablamos de emprendedores y de empresa, la educación, con todas las comillas que le podemos poner, pero sigue siendo una empresa que tiene ahí a muchísimos profesionales y que también requiere esa transformación. Pero bueno, Fran, sé que es difícil, o sea, un problema gordo normalmente no tiene una única causa, ¿no? Pero si tuvieses que mojarte y decir, ¿cuál consideras tú, con tu experiencia, de la principal barrera
para lograr esa transformación digital? Has nombrado varias, ¿vale? Pero ¿cuál es la principal barrera? ¿El dinero? ¿La dificultad? ¿La falta de talento? ¿La falta de formación adecuada de la persona emprendedora que va a tirar de todo ese carro? ¿A cuál le pondrías el porcentaje de peso mayor? Pues mojándome, yo creo que el principal problema que tenemos aquí es sobre todo a nivel formativo. A nivel formativo y ya no solamente a nivel formativo, sino, como bien indicas, a nivel educacional. Es decir, se está demandando un gen emprendedor a muchísimas personas para que generen su propio negocio, y que esto se está acrecentando a través de todo lo que está suponiendo la pandemia, ¿no? Con las causas, las restricciones, ¿no? Las normativas y demás para generar negocios. Pero yo, por ejemplo, no veo ninguna asignatura a nivel de colegio, a nivel de instituto o incluso a nivel de universidad, ya que estamos hablando de niveles cada vez más superiores, para educar o para, de alguna manera, incentivar ese emprendimiento desde todo lo que tiene que ver con la universidad, ¿no? Con los estudios superiores, ¿no? Y al final eso es un problema, porque al final le estamos demandando a la sociedad una serie de competencias digitales que incluso, me atrevería a decir, y mojándome ya al 100%, no tienen incluso nuestro núcleo de políticos en activo, que en un momento dado incluso generan problemas a nivel comunicacional y a nivel de reputación enormes, ¿no? O incluso cuando interactúan a través de redes sociales, que no saben ni lo que ponen, ni cuándo lo ponen, ni el alcance que pueda tener cualquier pifia mental o pifia a nivel profesional que tienen. Entonces, bueno, si estamos incentivando el tema de emprendimiento, si estamos incentivando el tema de todo lo que tiene que ver con el impulso de negocio, eso tiene que tener un gen, pero a nivel intrínseco y a nivel de inicios, no solamente en la parte final de lo que tiene que ver con el desarrollo específico de la formación, ¿no? Y aparte que bueno, que me voy a mojar aún más, Rosa, y voy a comentar algo más importante, que yo llevo dándole vueltas un montón de tiempo desde que yo salí de la universidad. Mira, yo soy licenciado en publicidad, yo me licencié en publicidad, y a mí me prepararon cuando yo estaba en la universidad. Y te estoy hablando de 2008 o 2009, yo soy joven, aunque pueda parecer lo contrario. A mí me prepararon para que yo generara y que yo hiciera mis funciones y mis competencias en una agencia de publicidad analógica, con todo lo que ello supone. Y estamos hablando de que yo salí de la carrera, yo tengo ahora mismo 34 años, la semana que viene cumplo 35, me hago un año más viejo, pero comentarte que bueno, yo cuando estaba en la carrera, yo salí de la carrera en 2009, y yo en 2008-2009 yo no tenía una asignatura que me preparara para la aplicación de las nuevas tecnologías aplicando el tema publicitario, ni el desarrollo a nivel de páginas web o el desarrollo de comercios electrónicos para un gen y para un negocio que ya se estaba generando a nivel de Internet. Es decir, si nos podemos pensar, Facebook dio el pelotazo y el boom en 2008, Twenty estaba ya con nosotros desde 2004 o 2005, si no recuerdo mal, y se vendió a Telefónica. Es decir, ya había un volumen de información, ya había un volumen de tendencia muy importante de consultas a nivel online, ya había, digamos, establecido una base para darle una importancia importante, valga la redundancia, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y el desarrollo online. Y en la universidad seguíamos estudiando historia del cartel, con todo mi respeto a la historia del cartel y a todo lo que supone el tema del cartel. Pero cartel, vallas publicitarias y demás, poco a poco han quedado relegadas a un segundo o tercer plano, porque realmente al final nos hemos dado cuenta de que, aunque es un complemento perfecto para el desarrollo estratégico de cualquier tipo de marca, ¿no? O cualquier tipo de empresa, lo que priman son los resultados, y tú, si no tienes una herramienta que te permita analizar si los resultados se están consiguiendo o no, ya estamos, digamos, hilando poco fino. Entonces, bueno, lo que te comento, la primera característica importante es que desde todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, creo que realmente no se están potenciando todo lo que supone ya no solamente las nociones, ¿no? O las funciones de un buen emprendedor, porque
los emprendedores muchas veces yo pienso que son por vocación, ¿no? O por necesidad, que eso también es importante corroborarlo, ¿no? Hay muchas personas que evidentemente se inician en el emprendimiento porque tienen una necesidad y tienen que desarrollar su negocio para poder subsistir, ¿no? Para poder sobrevivir. Y el mercado es ampliamente competitivo. Entonces yo creo que el problema inicial, el problema o la incidencia más importante que tenemos aquí es la incentivación de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y todo lo que tiene que ver con las consideraciones tecnológicas, no tratándolas como si fuera una moda, ¿no? O como si fuera realmente algo de jóvenes, ¿no? Sino que están muy integrados y lo podemos ver diariamente. Hoy por hoy nosotros tenemos un ordenador de bolsillo siempre a nuestro lado, ¿no? Que es el móvil, ¿no? Antes, si os acordáis, el móvil, pues bueno, teníamos los Alcatel One Touch o los Navigator, si os acordáis, ¿no? Que como mucho tenían las funciones de juego y funciones de SMS y poco más. Hoy por hoy tú miras el móvil y el móvil tiene una cantidad de aplicaciones, de funcionalidades y estamos hiperconectados 24 horas al día, 365 días al año. Y yo creo que eso es una de las partes también fundamentales de todo esto, cómo la tecnología ha terminado también por absorber a nuestro día a día. Antes íbamos con los discos 3,5, pasamos de los discos 3,5 a los compact disc y ahora ni siquiera se utilizan CD. Si tú te pones a pensar, los discos de vinilo ya son de culto, ¿no? Para mucha gente que los colecciona y que los utiliza. Pero hoy por hoy, quien tiene un pendrive o tiene un disco duro externo, ya digamos que tiene resuelta la papeleta de todo el almacenaje de información, todo lo que tiene que ver con la conservación vital de documentos, de archivos, etcétera. Y eso, ya digo, que eso incluso se ha sustituido ya por el cloud, ¿no? Por la nube, ya que no hace falta ni siquiera tener un pendrive y un disco duro, es que ya en la nube lo puedes guardar todo, en la nube que todo... Me gustaría saber cuántas pymes saben realmente lo que es el cloud computing, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la nube y verdaderamente las ventajas que tiene eso para cualquier negocio, ¿no? Ya a nivel de costes, ¿no? De abaratamiento en costes y demás. Entonces, digamos que todo este digamos, evolución y todo este avance, pues se tendría que estudiar y se tendría evidentemente que valorar, ¿no? la importancia real en los negocios. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo cuando yo estudié, yo soy un poquito más mayor que tú, Fran, ya más de 20 años es cuando yo estaba estudiando, y yo recuerdo que la lógica que yo saqué del itinerario formativo que teníamos, que debía de ser, no digo que haya un curso entero, pero sí carreras, o sea, asignaturas optativas, una encaminada a la investigación, otra a la docencia y otra al mundo de la empresa, ya sea trabajando en una empresa por cuenta ajena o por cuenta propia. Y no, seguimos sin prestarle la debida atención a todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, con el hecho de que vamos a incorporarnos la mayoría de nosotros a una empresa, ya sea por nuestra cuenta o siendo contratados, y ahí seguimos, faltando esa cultura emprendedora, en fin, una serie de deficiencias que están provocando que cueste tanto, ¿no? Bajo tu punto de vista, Fran, ¿cuáles son las claves más significativas para adaptar a las empresas a este entorno tan cambiante? Pues el primer factor clave, si nos ponemos a pensar, es el usuario. Somos nosotros. Si te pones a pensar cómo ha cambiado nuestro comportamiento, veremos que todo lo que tiene que ver con lo digital y lo online pasa a un primer plano en la empresa, porque es la primera toma de contacto que tienen los usuarios con cualquier marca desconocida, ¿no? Cualquier producto y servicio nuevo. Entonces, ya ese es el primer factor de la transformación digital, los usuarios. Después del usuario, del cliente tipo, yo añadiría otro tipo de factores fundamentales, ¿no? En el proceso de transformación digital. Uno de los más importantes es la innovación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la adaptación, ¿no? de modelos nuevos de negocio. Os puedo hablar de modelos hoy por hoy que son y que conocemos todos, ¿no? Como Globo, ¿no? Uber Eats, BlaBlaCar, ¿no? Son modelos de economía colaborativa y sobre todo de economía emergente y digital que han cambiado las reglas del juego de proveedores, incluso a nivel de trato con el cliente, ¿no? O gestión del cliente final. Otro de los puntos importantes de todo esto también podríamos mencionar es el dato, ¿no? La gestión del dato. ¿Cuántos problemas tienen las empresas y sobre todo las pymes a la hora de interpretar qué está sucediendo con el negocio, ¿no? O qué grado de optimización tiene conforme a sus competidores, directos o indirectos,
y conforme va de alguna manera cambiando, ¿no?, el sector de mercado específico. Es decir, si nos ponemos a pensar, hay factores tan principales, ¿no?, en el desarrollo de la transformación digital, que si no sabemos a ciencia cierta cómo adecuarlos o cómo trabajarlos, son puntos importantes para quedarnos atrás, ¿no?, en un proceso de estas características, ¿no?, ampliando un poco, ya no solamente a nivel estratégico y de planificación, ¿no?, una de las cosas que más se comunican, ¿no?, o se comparten, ¿no? Es que es muy importante la estrategia y la planificación, ¿no? Sí, es importante, es vital, ¿no? Pero esa estrategia y esa planificación tiene que ser una estrategia y una planificación cíclica y que esté dispuesta a incorporar nuevos cambios, porque la transformación digital es utilizar la tecnología como base, ¿no? Si utilizamos la tecnología como base, las tecnologías se desarrollan, evolucionan y tenemos que hacer cambios, ¿no?, en el negocio para adaptarnos, ¿no?, a todo esto. Entonces, bueno, realmente también es un cambio también de filosofía, ¿no?, de perspectiva. Yo conozco un sector de mercado específico, tengo una tienda de barrio, tengo una zapatería, tengo un bar, tengo un restaurante, pero sé que hay tecnología que a mí me puede aportar y si yo la integro, yo la implemento dentro de mi negocio, me va a hacer crecer más. Uno, porque voy a ahorrar tiempo, que ahorrar tiempo ya se sabe que en la empresa es ahorrar dinero. Y por otro lado, voy a implementar una innovación que me va a mí a aumentar las prestaciones, aumentar los beneficios, ya no solamente internos y externos de la empresa, sino a nivel, como ya digo, productivo, ¿no?, a nivel estratégico y a nivel, sobre todo, funcional. Voy a unir dos preguntas en una un poco. Cuando tenemos un problema en una empresa, cuando hay un problema en una empresa, está la estrategia del avestruz, que es, pues eso, meter la cabeza debajo la tierra, debajo del ala y decir que aquí no pasa nada y que tiramos para adelante. Y también hay otra estrategia de echar la bronca al personal, es que no sabéis, es que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar para ayer, ¿vale? Entonces sí que es verdad que le parece obvio no exigir o pedir o esperar, vamos a buscar el verbo un poco más, exigir poco se puede hacer, pero esperar que las nuevas generaciones, por así decirlo, sí que estén más preparadas, ya no solo por familiaridad, porque el que estés familiarizado con la televisión no significa que sepas cómo funciona, aplicándolo a la tecnología, ¿no? El que sepan usar todo el día o estén enganchados al móvil todo el día no tiene nada que ver con que sepan usarlo más allá de subirse los selfies adecuados, pero con el personal que ya está. O sea, ¿en qué momento hemos pensado o en qué momento la empresa piensa que el personal se va a levantar una mañana y él solo cambia o él solo adquiere esos conocimientos? O sea, esto no es tenemos fotocopiadora nueva, leeros el manual. Correcto. ¿Realmente la empresa está dispuesta a invertir en formación y esa parte que tú desarrollas de educar, de formar, realmente la empresa es consciente que sus trabajadores de la noche a la mañana no pueden adquirir esas competencias pues poniéndose, como contaban antes, ¿no?, de que te pusieses los cascos o que te pusieses una grabación mientras dormías por la noche y que con eso ya por la mañana te levantabas sabiendo? Pues yo no creo que le haya funcionado a nadie, pero ¿por qué creemos que un trabajador, una trabajadora de una empresa puede abordar un cambio sin tener una formación o una educación sobre ese cambio? Ese es el problema, Rosa, que estamos hablando y que estamos de alguna manera atestiguando, ¿no? Realmente, y estoy muy alineado con lo que acabas de decir, ¿no?, de las empresas, porque yo muchas veces se lo digo a mis clientes, ¿no? Yo trabajo con grandes empresas, pero también trabajo con ciertas pymes, ¿no?, en el desarrollo de todo esto. Y me gusta esa comparación que has hecho y sobre todo esa mención, ¿no?, del tema, por ejemplo, del avestruz, ¿no? Cuando surge cualquier tipo de problema y hay que ocultarlo de alguna manera o obviarlo, ¿no? Y eso también genera una repercusión negativa ya no solamente a nivel funcional de la empresa, sino también a nivel de equipo de trabajo. Yo muchas veces digo que yo no soy asesor ni consultor en marketing digital y en transformación digital e innovación. Yo soy un cazador de marrones de terceros. Yo me dedico a solucionar los marrones que hacen otros. Entonces, claro, realmente esa definición, muchos evidentemente se ríen porque
porque realmente es lo que está pasando, ¿no? No es que solamente sea un cazador de marrones, sino que yo los tengo que solucionar. ¿Cuántos marrones o cuántas incidencias se podrían solventar si dentro del equipo, o incluso ya con la misma filosofía de un empresario, ¿no?, hiciera una inversión en formación de talento, en formación de esos mismos trabajadores que tú bien has comentado, ¿no?, dentro de la empresa, que se les demanda tener esas competencias? ¿Cuántos marrones y cuántas incidencias se podrían resolver pues teniendo a unos trabajadores bien formados, con la cantidad evidentemente de recursos y de programas formativos en esto que hay, y sobre todo la cantidad de herramientas, ¿no?, para hacer un seguimiento de ha pasado esta incidencia, ha pasado en un proceso en el que se ha desarrollado un producto o un servicio en una acción táctica, este problema está identificado en el desarrollo y aquí hay que mejorar productivamente a la empresa. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos programas automatizados, te estoy hablando, que identifican en qué momento, en qué lugar y quién hizo pues el problema o la incidencia X dentro de una empresa. Hay empresarios que no saben que eso existe. Es decir, utilizan esa táctica, ¿no?, del avestruz para decir, para pasar la pelota de un lado a otro, ¿no? A ver quién tiene el problema y quién puede solucionarlo dentro de la empresa, ¿no? Pero eso hoy por hoy existe. Hay pymes que evidentemente están integrando, por ejemplo, programas RP, ¿no? Los programas RP son de gestión interna de la empresa, son programas tecnológicos de gestión de empresa, y saben cómo ha ido el proceso de cualquier acción o de cualquier función de un empleado, cuáles son los empleados que han participado y dónde ha podido surgir un problema o una incidencia dentro de la empresa. Eso te da a ti una tranquilidad enorme. Si tú te pones a pensar, dices, es que además es que me llegan notificaciones a mi casa de que ha habido un problema o un cambio en la tendencia del comportamiento del usuario y ahora están empezando a comprar pues otro tipo de productos o servicios de la que, por ejemplo, yo puedo proveerlos. Eso te da una tranquilidad porque ya no es solamente a nivel interno de desarrollo específico de competencias, sino que tengo un sistema de alarma, ¿no?, un sistema de analítica que me identifica cuáles han sido los procesos o cuáles son los procesos que se han llevado a cabo y dónde puede haber ciertas incidencias. Intentar localizarlos ya no es una quimera, es una constatación, es objetivo. Ha pasado esto lo ha creado ciertas personas o ciertos equipos dentro de la empresa y aquí ha habido un problema y podemos solventarlo. Pues si ese empresario o esa persona que toma decisiones dentro del negocio, ¿no?, ya sean CEOs, CIOs o como quieran llamarse, porque evidentemente también hay una jerarquía, ¿no?, dentro de la empresa, ¿no? Y aquí en España hay una cosa bastante interesante y que quiero compartir, esto también es opinión personal, ya que me estoy mojando, me mojo en todo, y es que todo el mundo quiere un carguito. Todo el mundo lucha por un carguito y por tener competencia, pero después, cuando llega la hora de la verdad, no tiene las competencias perfectas, o mejor dicho, ya la perfección no se puede alcanzar, pero las competencias objetivas y óptimas para desarrollar ya no su negocio, sino su función, ¿no? Vamos a dejarnos de carguitos, vamos a dejarnos de papeles, vamos a dejarnos de todo eso y vamos a integrar en toda esta tecnología que realmente nos puede hacer avanzar. Porque después tenemos otra incidencia, otro problema añadido. ¿Quién de estas personas pueden desarrollar fielmente esos programas o esas plataformas para sacar el máximo rendimiento? Se tendrán que dejar aconsejar, ¿no?, por profesionales, ¿no? Se tendrán que dejar asesorar por profesionales que tienen esos conocimientos y que le pueden hacer ver ya no el árbol, el bosque, ¿no?, dentro de lo que ellos están creando, ¿no?, o ellos están cultivando. Entonces, creo que también hay un problema ya no solamente educacional, digamos, sino también de tradición, de costumbre. Yo estoy acostumbrado a esto y no me muevas de aquí. Por ejemplo, podría comentaros pues ciertas empresas que bueno, la hostelería, por ejemplo, es uno de los puntos fundamentales que tenemos aquí en nuestro país, que lo están pasando realmente mal con el tema del coronavirus y con el tema de la pandemia, y que en la mayoría de los casos se sienten limitados a la hora de generar negocios, pero ya no solamente por las restricciones a niveles estatales o a nivel de gobierno, sino porque tampoco tienen conocimiento de cómo hacer que el negocio se rentabilice a través de otros medios o a través de otras vías que puedan ser las online o las tecnológicas. Y eso es un problema. Es un problema porque ya no es que estén perdiendo dinero, es que el tejido empresarial
de nuestro país se resiente. Y hay otros competidores de otros países que se llevan el gato al agua. Es decir, si tú te pones a pensar, cuando nosotros hablamos de todo lo que es el desarrollo tecnológico, empresas como Globo, ¿no? Uber Eats, hablando del sector hostelero, ¿no? Globo, Uber Eats, Just Eat, son intermediarios entre la hostelería, entre el bar y restaurante y el cliente final. Eso te hace pensar de que la comunicación, la gestión de ese cliente no se está haciendo bien, porque hay otros que se están llevando el gato al agua. Si yo tengo que basarme en una aplicación para generar clientes como Globo, Just Eat o Uber Eats, por poner un ejemplo de aplicaciones que se utilizan hoy por hoy, ya que lo tenemos súper mega maníaco con el tema de la comida a domicilio, hoy por hoy que no podemos salir a ningún lado porque tenemos todas estas restricciones, nos damos cuenta de que, joder, es que hay algunos empresarios que están haciendo negocios siendo intermediarios dentro del proceso de adquisición de nuevos clientes, porque saben gestionarlo mejor a través de aplicaciones tecnológicas, porque han sabido integrar la tecnología dentro del proceso de embudo de venta. Entonces eso también nos tiene que hacer encender la luz, ¿no? Es decir, nos tiene que hacer ver que la tecnología no es mala. La tecnología, depende de cómo la utilices, es mala o buena. Lo importante de todo esto es conocer y desarrollar la tecnología, o sea, que una empresa pueda hacer ciertas funciones mejor de lo que lo hacía antes, incluso captando nuevos clientes. Y yo creo que a nivel fundamental existe ese problema, ¿no? Uno, muchas veces nos da miedo salir de nuestra, como ya comentaba antes, de nuestra zona de confort, conocer lo nuevo o conocer algo que ya no es nuevo, porque la tecnología, como ya digo, avanza y muchas veces nos quedamos obsoletos con lo que estamos empleando. Y otro de los puntos importantes ya no es solamente ese problema de salir de la zona de confort, ¿no? Sino a la hora de ejecutarlo, cómo se ejecuta y para qué fin, ¿no? Dentro del proceso del negocio. Uh-huh. Precisamente mientras te escuchaba ahora, Fran, creo que cuando estuvimos hablando por teléfono hace unos días, comentamos precisamente cómo el sector comercio se está viendo afectado de manera muy seria, ya no por la pandemia en sí, que también, sino ya estaba empezando a verse tocado pues, por otras maneras, ¿no? de comprar, ¿no? Que tienen nuestros usuarios, como bien has dicho, ¿no? Ese cambio que ya se está produciendo en el comportamiento de compra. Yo, y espero que se me entienda porque es un tema bastante delicado, creo que le estamos haciendo un flaco favor a las empresas del sector comercio cuando a lo mejor surge alguna campaña, venga ahora todo el mundo a comprar en Navidad en nuestro comercio local. ¿Por qué? Porque eso no es la solución. Eso son medidas cortoplacistas que a lo mejor pueden tener un pico de venta porque todo el mundo vamos a comprar ese día, pero realmente el comportamiento de compra de la mayoría de los compradores, o cada vez más, va encaminado a comprar a través de un teléfono móvil. Por lo tanto, por mucho que queramos tirar de nostalgia del vecino, del amigo que tiene la tienda, si no revisamos con mayor o menor profundidad el modelo de negocio, esa empresa no va a seguir adelante. Por lo tanto, imaginemos, Fran, que ya las empresas que no han escuchado y que todavía no han emprendido no han dado ese paso de salir de esa zona de confort y dice, no, venga, voy a hacerles caso. ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Vale? Ya los tenemos convencidos después de escuchar este programa y ahora dice, bueno, venga, quiero hablar con Fran, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, lo primero que tendrían que hacer es analizar lo que tienen. Es tan básico como eso. Saber qué tipo de canal están utilizando para vender, saber qué tipo de recursos, ¿no? Y de herramientas tienen y a partir de ahí empezar a diseñar una estrategia, una planificación donde esas herramientas tecnológicas se evalúen para su implementación y su integración dentro del negocio. Y a partir de ahí, pues evidentemente desarrollar esa estrategia que se implemente y evidentemente formar al equipo, si es que hay un equipo de trabajo detrás, porque como bien sabéis, hay startups, ¿no? que tienen uno o dos emprendedores, que cada uno viene de una línea o de un ámbito en concreto, ¿no? del negocio, y necesitan sí o sí pues esa cobertura, ¿no? ese apoyo, ¿no? esa asesoría o esa consultoría, ¿no? Para crecer en este tipo de ámbito y con respecto a esa evolución del proceso de transformación digital. Pero lo más básico sería analizar
qué tipo de recursos, de herramientas tienen, cómo están trabajando con el cliente final, por dónde les llega ese cliente final y cómo se puede optimizar todo a nivel online, y después de eso saber también lo que hacen a nivel offline, porque otra cosa importante es que no todo es online hoy por hoy, que nosotros muchas veces nos focalizamos en esto, pero que también todo lo que tiene que ver con la reputación, todo lo que tiene que ver con la imagen de la empresa, todo lo que tiene que ver también con la manera de extrapolar, ¿no? o difundir, ¿no? nuestra marca, producto y servicio, también tiene mucho que ver con el offline, ¿no? con quién genera sinergia, ¿no? quiénes son tus proveedores, quién conoces. Aquí evidentemente las relaciones también son un punto importante a la hora de hacer crecer el negocio, ¿no? y eso también es de valorar, ¿no? Yo antes he puesto el ejemplo de la cartelería, ¿no? Pero evidentemente es un tipo de canal de comunicación o de publicidad bastante ya tradicional en este caso, pero no lo podemos obviar. También nos puede dar impactos, ¿no? que se llaman visibilidad, o aumentar todo lo que es la expectación de producto, marca o servicio, pues a través también de estos canales, ¿no? Lo importante, lo primero, lo fundamental es saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y eso es vital para el desarrollo después de la integración de la transformación digital. Y a partir de eso, pues tener apoyo de consultores específicos o incluso captando nuevo talento o formando al equipo de trabajo para desarrollar una estrategia de transformación digital plena en todo lo que tiene que ver con la empresa y todo lo que tiene que ver con los recursos, las herramientas, incluso el mismo equipo humano, ¿no? que lo genera, ¿no? que lo constituye, ¿no? Ya casi para terminar, ¿en cuánto tiempo más o menos puede empezar a haber resultados? Porque uno de los problemas que tiene nuestra empresa precisamente es ese cortoplacismo, de que lo quiero todo ya, para saber si puedo confiar en esto necesito ver resultados. Es decir, una empresa que dice, venga, me pongo en tus manos y me dejo asesorar. ¿En cuánto tiempo pueden ver ya resultados que digan, jolines, es que es verdad que esto funciona? Pues analizando un poco y siendo sincero y siendo directo, la verdad es que la evolución de una empresa varía según el tipo de empresa y según el sector de negocio el que vayamos a desarrollar, ¿no? Pero si estamos hablando de una transformación digital desde el punto cero, digamos, desde la casilla de salida, ¿no? En todo lo que esto supone, al menos en 6 meses o por ahí, ¿no? En medio año se ejecuta y se tiene que hacer un trabajo porque ya te digo que es al final mucho de qué tipo de herramientas están utilizando, si realmente tienen presencia a nivel digital optimizada o no, si lo que están haciendo a nivel offline está contribuyendo, ¿no? a generar ventas o algún tipo de conversión de beneficio para la empresa, si tenemos un control, ¿no? de los trabajadores, un control de todos los procesos a nivel de negocio. Es decir, hay que hacer una auditoría inicial donde se establezcan, ¿no? cuáles son las competencias o las fortalezas dentro de todo esto y el desarrollo específico a nivel específico y a nivel, digamos, táctico, ¿no? con respecto a ese desarrollo a nivel de planificación que nosotros estamos creando. Pero generalmente la transformación digital de una empresa, los 6 meses, 5 meses, no te los quita nadie. Si estamos hablando del proceso inicial, si estamos hablando de una empresa que tiene cierta presencia digital, que en la mayoría de las pymes se cumple, ¿no? Porque han hecho sus pinitos en redes sociales o han hecho sus pinitos en foros, han generado algún tipo de marketing de afiliación con otros medios, ¿no? O con otras plataformas webs. Estaríamos hablando de que los plazos se acortarían, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que estamos hablando de canales de comunicación online, canales de venta no online. Después todo eso se tiene que integrar, ¿no? A través de estas plataformas, ¿no? De los CRM, de los ERP, de todo lo que conlleva, ¿no? La transformación digital plena en todo esto. Y después, una cosa súper importante que a mí me parece de especial importancia mencionar es el tema de la gestión de los datos, ¿no? De los datos que generan información y que generan conocimiento. Muchísimas empresas muchas veces dan miedo cuando tú te metes en faena y tú empiezas a hacer auditoría y consultoría, dan miedo de saber que tienen muchísimos datos, pero generalmente no generan información ni conocimiento para una toma de decisiones de negocio optimizada, ¿no? Te quedas muchas veces asombrado de que hay informaciones que se quedan guardadas en un cajón
y que después, a la hora de rentabilizar el propio negocio, son vitales, ¿no? Y no le dan la importancia, ¿no? O el valor que deberían. Y eso también es algo importante, ¿no? Dentro de todo lo que es este proceso de transformación digital. Bueno, Fran, yo creo que has contado un montón de cosas y más de uno habrá ido corriendo a buscar un boli y un papel o ha abierto el procesador de texto de su dispositivo para no perder comba, porque de verdad que has dicho un montón de cosas y un montón de ideas que no sé qué tipo de empresa o qué tipo de persona emprendedora podría decir después de oírte este rato que nada de lo que has dicho es aplicable a su actividad. Yo creo que no encontraríamos a nadie. Pero sí, ya por forzarte un poco más y por cerrar la entrevista, si tuvieses que dar un mensaje final, una especie de titular a tu entrevista, si tuvieses que escribir un tuit que resumiese todo lo que hemos hablado, ¿cómo lo harías? Pues la verdad me pones en un compromiso, ¿eh? Sí, pero lo voy a intentar. Yo creo que en este caso el tema de la transformación digital no debería de ser, digamos, utilizado como moda o como algo, digamos, eventual, sino como algo que es plenamente íntegro, ¿no? Dentro de todo lo que es la perspectiva a nivel de negocio, pero ya no solamente la perspectiva a nivel de negocio, sino la perspectiva a nivel de sociedad, ¿no? Estamos hablando de la sociedad de la información y entonces eso yo creo que es bastante clarividente, ¿no? Con respecto a estos temas que estamos hablando. Pero yo, para darte un tuit, ¿no? Como me estabas comentando, ¿no? De todo esto, a mí me gusta ejemplificar esto con la metodología, ¿no? Y con lo que mencionó Darwin, ¿no? De adaptarse o morir. Y yo creo que está muy vinculado a todo esto, ¿no? A todo lo que estamos hablando. Las empresas o se adaptan o mueren. Y es así de duro, ¿eh? Es así de directo y demás. Pero si tú te pones a ver las perspectivas que tenemos, la cantidad de empresas que hoy por hoy pues necesitan ese cambio, ¿no? Ese cambio de perspectiva, ese cambio de visión, ¿no? Ese cambio de mentalidad y ese cambio de desarrollo, yo lo vincularía a todos los aspectos de Darwin, ¿no? De eso de te adaptas o mueres, pero si te adaptas te tienes que adaptar ya, porque como decía Víctor, el lobo ya es que no es que se vea el lobo desde la montaña, es que el lobo está entre nosotros y está buscando qué oveja comerse primero. Bueno, Fran, pues la verdad es que por ganas no va a faltar, falta tiempo, porque podríamos estar aquí debatiendo, charlando, compartiendo reflexiones contigo, porque está siendo un auténtico placer. Muchísimas gracias de verdad por estar en Y Sin Embargo Se Mueve para hablarnos sobre transformación digital. Esperamos tener otra oportunidad, ya sea en este programa, en otro, o vete a saber dónde, para poder seguir disfrutando de ti. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a todos por invitarme y ha sido un placer estar con vosotros, la verdad. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, tal y como lo hemos dicho a Fran, pues podríamos haber seguido muchísimo más tiempo escuchándolo porque realmente ha sido una delicia. Por tanto, estamos convencidos de que habréis disfrutado casi tanto como nosotros. Recordad que si queréis contactar con nosotros, queréis plantearnos alguna temática, alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosilla que queréis comentarnos, podéis hacerlo a través del correo electrónico y sin embargo se mueve radio@gmail.com, a través de nuestras redes sociales, ya sabéis, Facebook, Instagram y LinkedIn. Antes de irnos, dar las gracias a nuestro compañero José Antonio Ruiz Eliche, porque sin él no podríais estar escuchándonos en estos momentos. Muchísimas gracias, Rosa, por estar aquí con nosotros. Yo estoy feliz. Bueno, la verdad que estoy aquí aguantando porque como está grabando con el vídeo también, estoy a punto de llorar porque yo soy de las que tenía Alcatel y de las que mi tesis está en disquete. Pero como siguen siendo nuevas tecnologías, pues yo también soy nueva. Así que, mira, es un programa súper interesante, un invitado que nos ha dado muchísimas ideas y muchísimos argumentos, yo creo, para que cada persona, cada empresa vea cómo adaptarse, porque la otra opción ya sabe cuál es, morir. Efectivamente. Bueno, pues, y deseando verte otra vez, pues, en el próximo. Si me lo permitís, me voy a saltar un poco el protocolo que seguimos en el programa. Hoy quiero felicitar a mi suegra, a Henry. Hoy 10 de febrero es su cumpleaños, por lo tanto, Henry, fíjate
que yendo tan apañado tienes, que te felicita hasta por la radio. Así que un besazo. Y nada, muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia por seguir con nosotros un programa más. Nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta la próxima.